Me gustaría que abran su Biblia en Hechos capítulo 2. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo que he titulado Visión 2022. ¿Hacia dónde vamos como familia, como comunidad? Y quiero que sepas que Dios hace todo con propósito. Lo que estamos haciendo domingo a domingo no solamente tiene que ver con una actividad rutinaria o una actividad porque se supone que tenemos que hacerlo, no. Lo que estamos haciendo domingo a domingo y en cada actividad es que estamos construyendo un proyecto que trasciende nuestras vidas. Di conmigo, estoy en construcción. Y dile a la persona, y estamos construyendo. Cada cosa que tú y yo estamos haciendo como comunidad, quiero que sepas que estamos construyendo. Hemos venido de una etapa y en este 2022 estamos entrando a una siguiente etapa y es una nueva etapa. Y una nueva etapa siempre trae consigo nuevos desafíos y nuevas oportunidades y nuevas posibilidades. Así que la manera en cómo partamos en este 2022 va a ser muy crucial y muy importante, porque quiero que sepas esto: lo que tú estés experimentando de Dios para contigo va a servir de evidencia y de testimonio para los que te siguen o los que te están mirando en el trabajo, con tu familia, con tus amigos. Y ellos tal vez en esta temporada no han decidido acercarse a la iglesia, no han decidido abrir la Biblia, o tal vez sí en lo secreto, no lo sé, pero al ver tu vida, al ver tu fe, al ver cómo caminas tu espiritualidad y la desarrollas y cómo el fruto del Espíritu Santo comienza a producir en tu vida, tú vas a ser una luz resplandeciendo en donde tú te encuentres. Dios hace todo con propósito. Y como comunidad Conexión estamos construyendo un proyecto que literalmente nos trasciende a nosotros mismos. Cuando tú y yo ya no estemos en esta tierra y alguien dice que estamos viviendo tiempos donde quizás hasta esta frase es más real que en otros tiempos, porque ahorita la mortalidad está más expensa y simplemente un día podemos estar aquí y un día no podemos estar aquí. Hay iglesias que han vivido momentos, situaciones muy complicadas donde 5, 10, 15 hermanos ya no están, los pastores ya no están y en la crisis de que ahora quién va a ser, están pasando cosas muy desafiantes, y creo que cada vez que nosotros podemos escuchar historias así nos debe de llevar a ser agradecidos con Dios, de poder ver su fidelidad, de poder saber que estamos juntos, que nos estamos sirviendo, que tenemos dirección, que nos amamos los unos a los otros, que estamos construyendo en vez de tratar de ver ahora cómo arreglamos este problema. Déjame decirte que tú y yo estamos en construcción. Y estamos en construcción no porque seamos mejores o seamos peores, es simplemente porque la visión logra ver lo que Dios está haciendo. Y cuando yo veo esto, yo veo el amor del Padre para esta ciudad. Y tal vez el día que no estemos aquí, no tal vez, sino más bien, seguramente el día que tú y yo ya no estemos aquí en esta vida, lo que hicimos va a perdurar y van a haber otros en nuestra generación que tal vez se acordarán de nuestros nombres o no, seguirán llevando la estafeta de las decisiones que tú y yo tomamos. Pero para esto es sumamente importante que tú y yo volvamos a recordar qué es lo que cargamos como conexión. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho que es importante para Él? No, y digo esto porque Dios habla cosas muy específicas, así como lo habla a personas individuales. También hay cosas que Dios habla a iglesias o a comunidades cristianas que también tienen que ser muy particulares con su llamado. Con nuestro llamado, esto que vamos a leer y que vamos a juntos a recordar y aprender, va a decir, ya entiendo por qué nos llamamos Conexión,
Oh, yo entiendo qué es lo que cargamos. Oh, yo entiendo qué es lo que mi familia en Cristo valora y quiero aportar y contribuir a eso. Y eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Y vamos a comenzar con Hechos capítulo 2, verso 41 al 47. Oh, Jesús. Te amo, te amo. Oh. Hechos 2, 41 al 47. ¿Puedo pedirles un favor? ¿Podrían poner su mano en el hombro de su vecino? Y repite conmigo: Jesús, impartimos de tu amor. Envuélvelo con tu amor. Experiencias con tu amor. Ahora los que están aquí nada más reciban y déjense ser llenados por el amor de Dios. Deja que tu corazón se llene. Y mientras estás así, yo declaro que esta semana eres consciente de las múltiples maneras y formas en cómo Dios está administrando su amor para ti. De maneras tan sencillas, pero que ahora tu corazón las va a traer a memoria y va a decir: oh, esto pasó y aquí estuvo Dios en esto. Y van a ser acciones como pueden ser actos como de una persona o situaciones que están a tu favor, y simplemente es el amor de Dios desbordado y dirigido hacia tu persona. Alguien solamente, nada más levanten la mano. ¿Alguien sintió así como que se sintió amado? En este momento fue así como que... Creo que mientras vamos a estar hablando esto, Dios va a estar liberando cosas del cielo a tu corazón. Y dice, verso 41, capítulo 2: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. También está aquí en pantalla los versos. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Cada vez que yo leo este verso, mi corazón se enciende. Es como si mi corazón empieza a arder, porque no solamente me impacta lo que está pasando aquí, sino que creo que son versículos que son muy propios y que nos identifican como conexión en nuestro llamado. Porque cuando yo leo estos versos, primero me asombra. Un día, de repente, 3,000 personas reciben a Jesús y son bautizados. Y yo veo eso y digo: wow, un milagro impresionante. Siguiente verso dice que Dios hacía milagros y obras maravillosas a través de los apóstoles. Y al final dice que Jesús, juntamente con esta comunidad, es que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y déjame decírtelo, eso es poderoso para mí. Porque cuando yo veo personitas que Jesús acerca aquí,
a mí me sorprende porque sé que es Jesús trayendo. Por ejemplo, veo a Angie, a Vivi, a Gio. O sea, Jesús está obrando, y mientras nosotros como comunidad estamos enfocados, y no es que no estemos yendo, hablando, realmente lo estamos haciendo, pero cuando veo personas que no están en el foco o en el panorama donde los podemos alcanzar, y Jesús simplemente viene, yo veo la obra de Jesús añadiendo y agregando a la iglesia los que han de ser salvos. Y nuevamente, ¿sabes qué veo? Milagros. Pero hubo algo que a mí el Espíritu Santo simplemente me cautivó y no me deja ver lo que yo puedo ver en estos versos. Si bien es cierto que hay milagros, y si bien es cierto que hay cosas poderosas ocurriendo, imagínate que un día seamos 3,000 personas en un solo día. ¿Cómo lo llamarías eso? Milagro. ¿Cómo llamarías que simplemente Jesús está agregando a su iglesia los que han de ser salvos? Milagros. ¿Cómo llamarías que de tal manera la comunidad empezó a tener un temor reverente acerca de esta comunidad de cristianos, porque a través de ellos salían milagros y prodigios? ¡Milagro! Pero hay algo que todavía veo más poderoso. Y no quiero con esto rebajar ni reducirnos solamente a manera de poder transmitir. Lo que me llama la atención y lo que yo veo es una comunidad de personas que se saben amar. O sea, los milagros te capturan, dices 3,000, 5,000, el Señor añadiendo milagros de aquí, milagros de allá. Pero escucha, cuando vamos a empezar a leer nuevamente esos versículos, y quiero que te enfoques en la manera como esta comunidad está administrando su amor, porque no es sencillo. No es sencillo administrar el amor, no es sencillo mantener una cultura de generosidad, de compartir, de amar, de alabar, que simplemente cuando lees la palabra constantemente utiliza las palabras y perseveraban, y comienzas a decir, ok, los milagros definitivamente es una honra que es debida a Dios, pero las personas que están caminando con eso y que constantemente se están honrando los unos a los otros, ellos también están haciendo una chamba juntamente con Jesús. Por eso quiero que tú vamos a leer el verso 42 en adelante. Dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. La palabra dedicaban en otras versiones perseveraban. Y sabes que la perseverancia, tú sabes en qué momentos usas la perseverancia: cuando no tienes ganas de hacer las cosas, cuando te tienes que levantar una y otra vez, cuando tienes simplemente, bueno, ellos no era porque no sintieran no ganas, eran gente común y corriente, pero perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Me gustaría que añadamos a cada palabra: perseveraban a la comunión fraternal. ¿Sabes que no es fácil formar una cultura de familia en casa saludable? Constantemente tienes que estar diciendo, es por aquí, es por acá, no, tengo que expresar cómo se siente eso, discúlpame, tengo que bajar mi orgullo para decir, sí, la regué, me equivoqué, lo reconozco, hay algo que puedo hacer. O sea, no es fácil. Esta gente estaba perseverando en la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, a perseverar en la oración. Les agradezco a todos ustedes, y sigamos perseverando en este mes de enero, conectarnos a las 9 de la noche, a unir nuestro corazón, estar con nuestra familia. Verso 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Te das cuenta? Que quiero que pongamos el peso a lo que es realmente importante. Dios valora las relaciones, Dios valora la conexión. Esta familia estaba perseverando, y no está este siguiente verso por coincidencia. No, dice: y a raíz de esto, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos.
Y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Ahora, déjame decirte cómo funciona el reino. Que lo que ocurra en este grupo pequeño, como lo eran ellos, 120 personas, pero que estaban comprometidas en administrarse el amor y la honra. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ellos escucharon la enseñanza de Jesús de primera boca. Jesús dijo, y lo escucharon en varias ocasiones, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Segundo, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ellos sabían que Jesús les estaba diciendo, mi Padre valora la conexión. Y todos sabemos que no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Podemos vivir 5 personas en una casa y no ser una familia. Pero puede haber 2 o 3 personas conectadas. Escucha, no viviendo bajo un techo, sino conectadas de corazón a corazón. Y ahí está una familia. Podemos estar viviendo en una iglesia y pasar 3-5 años sin conocer al que está al otro lado, y eso no te hace una iglesia. Pero puedes estar en un grupo de 80 personas, 60 personas, 120 y están unidos de corazón a corazón. Y sé que las relaciones son un desafío, pero quiero que sepas esto: tu Padre y mi Padre valora las relaciones. Y en esta relación no solamente nos está dejando, háganla a su fuerza, dice Romanos capítulo 5, que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Qué les quiero yo pedir a ustedes? Yo sé que cada uno de nosotros vamos en nuestra propia jornada de aprender a amar. Tal vez algunos van por aquí, tal vez otros van por acá, tal vez otros van más adelantados, tal vez otros van apenas empezando. No importa en dónde estés, pero esto se trata de aprender a amar a Dios y amar al prójimo. Quiero que tu foco sea eso, porque si en nuestro foco está nada más la actividad religiosa y nunca estamos en una dedicación de aprender a amar, simplemente vamos a estar sustituyendo algo que Dios dice: está bien los sacrificios, están bien los holocaustos, pero yo quiero el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Escucharon de Jesús: ámense los unos a los otros. Una de las últimas oraciones, Juan capítulo 17, hablaba de eso: ámense los unos a los otros. Y me gusta mucho a mí esta biografía o esta imagen cuando Jesús les dice: ya estoy a punto de irme, pero de la misma manera que yo los he amado, ámense ustedes. Y eso, ¿sabes qué? A mí me pone así como que, wow, Jesús, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que tú como líder, o yo como líder de una iglesia, o tú como líder de tus hijos, que al final de nuestros días le podamos decir a nuestros hijos y a nuestra familia, a nuestra comunidad, de la misma manera que yo los he amado, ámense? ¡Wow! ¡Qué peso tan fuerte! ¿No? Es así como que, oh Jesús, sí necesito de ti. Ellos estaban teniendo el amor en carne. Cuando Jesús se va, ellos saben, ellos se quedaron con el mensaje, ellos entendieron. Y déjame decirte esto: hasta su economía fue impactada. Ve nada más, quiero que veas esto. Dice que vendían sus propiedades de tal manera que nadie tenía necesidad de nada. Por supuesto, eso quiere decir que no había una cultura mexicana que quería aprovecharse de los demás, ¿verdad? Entonces, creo que también es importante entenderlo. Pero ellos, su economía había sido tan impactada que estaban dispuestos, que compartían, que eran generosos, que estaban ahí. Y yo veo que eso es uno de los ingredientes tan esenciales que es en el que Jesús está diciendo: quiero que mi iglesia sea una familia, que se sepan amar,
que inicien desde donde están y que tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a amar al prójimo como a uno mismo, y tengo que saber cómo Dios me ama a mí para poder amar saludablemente al otro ser humano. ¿Sí me está captando hasta aquí? ¿Sí me voy dando a entender? Y yo creo que es por esa razón es que esta iglesia empezó a tener un impacto. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios estaba presente en ese lugar. Dice, ¿en qué verso nos quedamos? Un profundo temor reverente. Vamos al siguiente. Todos, escucha, bueno, déjame ver en dónde estoy. Ok, ahí quédate. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Escucha, vamos a ver lo que ellos hacían. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor, compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Estamos hasta ahí? Déjame decirte que no creo que era una comunidad que estaba comprometida, no era una comunidad religiosa en sí que estaba comprometida con todos los rituales. Era una comunidad donde se experimentaba el amor. Era una comunidad en donde uno se sentía parte y abrigado. Era una comunidad que no solamente vivía en el amor aquí en la comunidad, sino era una comunidad que cada uno cuando salía, Dios valora a la familia. Dios valora, sí, ¿no? Ama a tu prójimo. La pregunta es, ¿quién es el prójimo más cercano que tenemos? Nuestra familia. Entonces ellos iban, impactaban sus lugares, y a consecuencia de eso, ellos experimentaban a Dios. Y yo creo, y aquí te hablo de mi corazón, yo creo que lo que tú y yo tenemos que estar edificando en este tiempo es aprender a amarnos los unos a los otros, aprender a honrarnos los unos a los otros, a vernos como Dios nos ve. Tú eres importante. Primero, podríamos decir, cada ser humano es importante porque es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y creo que tenemos que aprender a darle honra a cada ser humano, aun cuando sea diferente a mí, cuando no forme parte de mi misma clase social, o si no tiene o no tuvo las oportunidades de conocimiento y entonces está académicamente en otra posición, más arriba o más abajo. En el reino de Dios, cuando Dios ve a una persona, Dios dice, wow, este es mi hijo. Cuando nosotros como iglesia aprendemos a ver a las personas sin educación o quitamos todo este rollo de discriminar y ser racistas, y simplemente empezamos a ver a las personas por cuáles son y cómo Dios las ama y cómo Dios las creó, entonces vamos a crear una comunidad que nos sabemos amar desde cómo nos ve Dios y no desde cómo dice la sociedad que las debemos de ver o nos deben de ver a nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender, amigos? Por lo tanto, yo creo que conexión debe de caracterizarse por la manera en cómo nos conectamos de corazón a corazón y cómo llevamos nuestras relaciones. De hecho, creo que definitivamente es esencial. Dios valora las relaciones y bueno, esto que he estado diciendo, y te voy a decir por qué. Esto que te voy a comunicar es sumamente importante. ¿Por qué Dios valora mucho las relaciones? Porque, déjame utilizar esta palabra, porque es el recipiente en donde su presencia va a reposar. Y creo que Dios nos ha llamado a ser una habitación de su presencia. Cuando tú y yo podemos valorar la presencia de Dios,
entonces vamos a tener más cuidado de nuestras relaciones. Cómo nos amamos, cómo nos perdonamos, cómo nos decimos la verdad, porque Dios valora eso. Entre más conscientes seamos del que estamos cargando, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestras relaciones interpersonales cada vez más deben de ser más saludables, más edificantes, y para eso tenemos que comprometernos, sí, a estar creciendo cada vez tanto en amar, pero también, ¿sabes a qué? En romper ciclos dañinos, patrones destructivos, cosas tóxicas o problemas de codependencia o disfuncionales, y para comenzar a operar y amarnos de una mejor manera. Quiero que extiendas tus manos así. Y quiero decirte que sepas que Dios nos ha confiado a esta comunidad Conexión su presencia. Para pronto, cada uno somos templo del Espíritu Santo. Y eso significa que tú eres un portador de su presencia. Cuando tú y yo cada vez somos más conscientes de ello, entonces te vas a dar cuenta que tu vida va a empezar a cambiar, porque dices, alguien está conmigo. Alguien que es la fuente de todo amor, paz, esperanza, de gozo está. Entonces hay cosas que mi Padre valora, y esto que estoy haciendo no coincide con esto que estoy pensando. Es como cuando tienes una relación y tal vez yo valoro hacer chistes denigrantes, ejemplo, y mi esposa me dice, eso se siente mal. Si yo valoro a mi esposa y eso que yo estoy haciendo la está alejando de mí, yo voy a tener que tomar una decisión de, me vale, así soy, así te casaste conmigo y tú sabías quién yo era, o decir, disculpa, no lo sabía, y voy a tener que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque me interesa que ella esté a mi lado. Sabes, tú y yo llevamos una relación así de real con Jesús. De hecho, la palabra dice que podemos contristar al Espíritu Santo. Y puede ser que haya cosas que el Espíritu Santo te diga, sí, tienes libertad de hacer eso, pero como que eso sí me dolió y ya no te queda porque eres mi hijo. Ese nivel de conciencia es lo que nos va a ayudar a decir, no, Jesús, yo te quiero a ti, yo te elijo cada día. Ahora, te estoy poniendo este ejemplo porque algo que Dios nos ha confiado como Conexión es su presencia. Cada persona que viene a este lugar, ¿sabes qué experimenta? Diga conmigo, su presencia. Y aunque la gente no sepa, pero dice, tuvo una evidencia de algo que quizás sus sentidos no entiendan, pero su espíritu sí, o tal vez su espíritu estuvo, pero acá le hace una guerra porque tal vez ve cosas que ya estaba tan formadito en sus paradigmas, y aquí venimos y le cambiamos un poco en la caja de cómo se hacían las cosas, pero está saliendo con una evidencia de su presencia. Conexión, estamos cargando y Dios nos ha confiado su presencia. Somos anfitriones de su presencia, por lo tanto, tenemos que crecer en más hambre por Dios, más hambre por Él. Yo quiero ver si aquí había milagros, yo quiero ver milagros. Si cargamos al Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que tenían todos estos personajes que están en la Biblia, eso significa que en los lugares en donde estemos tenemos que poner las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Significa que tenemos que aprovechar cada oportunidad. Y yo quiero pedirte que no solamente vengamos a este momento, qué padre, es nuestro lugar seguro, sino que te des cuenta, también cargo su presencia. Y como cargamos su presencia, entonces queremos más de Él. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, la presencia de Dios estaba dentro de un tabernáculo. Nadie podía entrar hasta ese lugar santo, solamente el sumo sacerdote una vez al año.
El tabernáculo o el arca tuvo distintos ciclos. En uno de esos momentos ya no estaba en el tabernáculo, estaba dentro de una carpa. Hubo un momento que el pueblo de Israel tuvo una pelea contra los filisteos. Ellos pensaron, traigan el arca del pacto. El arca del pacto simbolizaba la presencia. Cuando llegó el arca del pacto en el libro de Samuel, todos estaban muy contentos porque la presencia de Dios estaba con ellos y los filisteos estaban allá. El pueblo de Israel estaba tan contento y dice, ahora sí, Jehová los va a desbaratar. Se levantan, van contra los filisteos y pierden una de sus derrotas más terribles y todos estaban consternados. ¿Qué fue lo que pasó? Teníamos aquí el arca del pacto, ¿por qué Dios no nos respaldó? Viene un profeta y les dice, porque ustedes tienen ídolos en sus corazones. Y el Señor les había dicho, no puedes tener ídolos ni dioses ajenos en tu corazón, solamente yo tengo que ser tu Dios. El pueblo tuvo que hacer un acto de arrepentimiento y tuvo que comenzar a quitar de sus casas ídolos y un montón de cosas. Cuando eso ocurrió, tuvieron una grande victoria. ¿A causa de qué? De la presencia de Dios. Me voy a ir todavía más atrás. Cuando Moisés pasa y en seco el mar rojo, ¿qué iba delante de Moisés y del pueblo? La nube de su presencia. Y fue la presencia lo que abrió y ellos pasaron en lugar seco. ¿Cuál es el común denominador de esta pelea o esta victoria de Israel sobre los filisteos? La presencia. Oh, pero ¿te diste cuenta que tenían el arca? Sí, tenían el arca, pero su corazón estaba alineado con lo que Dios valoraba en ese entonces y con lo que Dios sigue valorando. Ellos tenían, pero su corazón estaba lejos. Pero cuando ellos tomaron una decisión de arrepentimiento y de decir, yo valoro mis ídolos, están bien bonitos, pero en esta relación estoy entendiendo, bien, sí, entiendo que no es religión y no es que tenga que cumplir con esto, entiendo que es una relación de corazón a corazón y que tengo una relación de pacto y sí, estoy haciendo esto que no te agrada. Y lo empezaron a sacar y después hubo victoria. Me voy a ir a los tiempos de Jesús. Ya había una religión organizada en esos tiempos, pero los milagros no estaban. Ya tenían templos enormes, tenían toda una construcción de cómo hacer las cosas a nivel religioso, pero Dios ya no estaba con ellos. Ahora Dios estaba en un vaso de barro hablando acerca de Jesús, de la tribu de Judá, cuando solamente se suponía que los que accedían a la presencia de Dios eran el linaje de los sacerdotes. Pero ahora Jesús, un carpintero, el Hijo de Dios, donde Dios se quiso manifestar a través de Jesús como 100% Hijo y 100% Dios, pero les estaba cambiando todo el paradigma. Ahora los milagros estaban brotando a través de ellos, pero no solamente a través de Jesús, sino ahora a través de pescadores. ¿Qué te hace pensar eso? La presencia de Dios. Dios estaba respaldando a esta comunidad de creyentes porque estaban haciendo lo que Dios valoraba. No sé, y les voy a poner esto, no sé si han leído esta parte. Dice la palabra que Jesús entró al templo de Jerusalén y empezó a sanar a todos. Y cuando sanó a todos, se acercan los líderes y le dicen, ¿y tú con qué autoridad haces eso? En vez de decir, wow, Dios nos visitó. No, ellos estaban ofendidos con Jesús. Porque a ver, ¿quién tú eres? ¿Por qué estás sanando? Bla, 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 bla. Y Jesús dice,
Y quiero que pongan atención a esto. Jesús les dice, déjame ver si me acuerdo bien las palabras. Dice, el reino de Dios será quitado de ustedes y será colocado en gente que produzca los frutos del reino. Escucha esto, por favor, porque eso ocurrió. El reino de Dios, el reino será quitado de ustedes y les será dado a gente que produzca los frutos del reino. Así dice el versículo, ¿eh? Ahora, ¿cuáles son los frutos del reino? El amor, el gozo, una comunidad que se amaba. Cuando tú lees las escrituras, en ese mismo versículo, dice el verso, está en Mateo capítulo 18, si no mal recuerdo, pero dice el versículo, y Jesús se salió del templo y se fue a Betania. Y el significado de Betania es poderosísimo porque es un lugar de gozo, un lugar de arrepentimiento, un lugar de humillación, un lugar de camaradería, un lugar de fraternidad. ¿Y sabes qué significa eso? Que Jesús, quiero que digas conmigo, Jesús, o sea, en vez de quedarse con la gente religiosa y decir, wow, qué tan enorme, me edificaron esto en mi nombre. No, Jesús nada más hizo los milagros, manifestó su presencia, pero ¿sabes en dónde prefirió estar? Conviviendo con sus discípulos. Era un lugar de gozo, de paz, de presencia. Era un lugar de la gente se humillaba, y quiero decir se humillaba voluntariamente. De si había algo, discúlpame, perdón, porque todos estaban enfocados en guardar una cultura que honrara el reino. Dios lo reconoció y dice, el reino que tenían ustedes les va a ser quitado y va a ser pasado a gente que produzca los frutos del reino. Cuando Jesús dijo eso, si tú te das cuenta, después viene el sacrificio, la muerte, la resurrección. Hechos capítulo 2, dice la Biblia que de repente vino el Espíritu Santo en una comunidad. Ya no eran los religiosos, no eran los fariseos, no eran los saduceos, no eran los de estos hombres letrados de la ley en donde la presencia iba a caer. Ahora vino a caer sobre personas comunes y corrientes, pescadores, sicarios, mujeres que en ese entonces no eran reconocidas y ahora ya estaban llevando la estafeta del reino. Con esas 120 personas, que quiero que te des cuenta, conexión y relación, ellos están enfocados. Un dato interesante, cuando tú lees el libro de los Hechos, si tú lo leyeras en esta semana 3 capítulos todos los días, por 4 capítulos por 7 días, te vas a dar cuenta que esto que dice que perseveraban en la comunión, que se servían los unos a los otros, te vas a dar cuenta que lo vas a encontrar en distintos capítulos a lo largo de Hechos, y te vas a dar cuenta que esta cultura está en esos 28 capítulos, y en esos 28 capítulos, en esa cultura vas a encontrar milagros, 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 a decir, wow. Cuando ves esos 28 capítulos, que tú y yo podemos leerlos en una semana, el contexto histórico nos está diciendo que fue una comunidad que cargó una cultura por 40 años. O sea, no se servían solamente hoy. Todos los días estaban eligiendo lo que Jesús les dijo. Amen a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Amen a su prójimo como ustedes mismos. En algún momento del libro de los Hechos, y quiero que te des cuenta de esto, eran 120, después 3,000, después 5,000, después dice la Biblia que no podían contarlos, después los líderes de otras religiones querían ser como ellos, pero a causa de la reputación que tenía, mejor se detenían, y después dice la palabra que ellos habían trastornado su mundo entero. Te digo esto porque quiero que te des cuenta
la clase de árbol a la cual tú has sido injertado. Toda esta gente fue cambiadores de naciones, cambiadores de historia. Yo no sé si tú te veas como un cambiador de historia, y no sé si te había pasado por aquí, pero la gran noticia es que Jesús te injertó para cambiar la historia. Esta siguiente etapa en la iglesia, lo que tenemos que estar edificando, y tenemos que ser conscientes que para que la presencia de Dios habite, necesitamos crear este ambiente de relaciones y de conexiones. Y simplemente lo que va a ocurrir, porque, escucha, porque no solamente estamos viniendo, Dios bendíceme, o sea, sí quiero todo lo bueno de tuyo, de lo tuyo, de lo que tú tienes. No solamente venimos con ese corazón. Sí es cierto que necesitamos cosas, pero te queremos a ti. Y creo que es ahí donde muchos necesitamos crecer, porque creo que como papás muchos hemos experimentado eso, ¿no? Cuando nuestros hijos solamente quieren tener relación con nosotros a causa de necesito, dame, quiero, me prestas esto. Y se siente muy padre cuando tus hijos no solamente te quieren pedir por, sino me interesas, quiero estar contigo. Y creo que muchas veces nosotros hemos sido así con Dios, ¿no? También, dame, te pido, y si no me das, me enojo, te hago berrinche, te castigo y todo esto, en vez de decir, ¿sabes qué? Quiero de ti. Leí una frase en esta semana que me llamó la atención y se las envié a algunas personas, y dice: si perdiéramos todo nuestro dinero en este tiempo, si te la mandé a ti, ¿verdad? La verdadera prosperidad no está en cuánto dinero tengamos, sino en cuán efectiva es nuestra conexión con Dios. Si lo perdiéramos todo, aún seríamos prosperados por caminar y hablar con papá. ¡Wow! Me sorprendió, porque ve nada más. Si tuviéramos un revés y aún estamos y tenemos una conexión con papá, aún papá te diría: no te preocupes, yo tengo una solución para eso y te la quiero mostrar. Pero cuando nada más el dinero es lo único que tú quieres y vas por los objetos o por lo que Dios te puede dar, seguramente nos vamos a perder de lo mejor y de lo más valioso. A eso es a lo que voy. Creo que tenemos que no solamente venir a ver qué Dios me das, no, quiero venir, quiero conocerte más, quiero experimentarte en mi vida. Quiero más de ti, Jesús. Y yo no sé cómo está tu corazón con eso, pero creo que si vamos a seguir creciendo en lo que Dios quiere, definitivamente necesitamos crear un hambre por su presencia, un hambre por más. No te conformes con decir: ya fui el domingo. ¿Neta? O sea, Dios es tan enorme como para que un día o incluso un año digamos: ya lo conocí. No quieres más cuando tú ves personas que fueron 120 y terminaron cambiando, escucha, su generación. O quieres hacer lo mismo, que estemos aquí disponibles o quieres experimentar a Dios cada día de tu vida. Dios te ha traído para eso. Tú eres un portador de su presencia. Más. Cierras tus ojos, por favor. Y ahora comienza a pedirle a Jesús: quiero más de ti. No sé qué tanto ya lo hayas conocido, pero te aseguro una cosa: no es ni siquiera un gramo o una pizca o algo de lo cual Dios quiere darse a revelar a ti. Hay más. Hemos sido injertados
para que nuestras vidas trascendezcan después de nosotros. Yo quiero que tú pienses ahí en tu corazón. ¿Qué tan inclinado está tu corazón con respecto a lo que Jesús valora? Jesús valora que amemos y crezcamos en amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. ¿Cómo está tu corazón con respecto al amor al prójimo? ¿Cómo está tu corazón y hasta dónde has capturado cuán amado o amada eres por Dios? En el lugar en donde estés, pero Dios quiere que pongas como meta principal ello, porque al hacerlo, tu entorno en donde te desempeñas van a experimentar a Jesús a través de ti. Y lo que tú contribuyas a esta comunidad simplemente va a resultar en una mayor manifestación de la presencia de Dios. Que cuando la gente venga no solamente va a estar escuchando información, sino simplemente va a tener un impacto con su presencia. Y eso fue gracias a que tú y yo estamos colaborando. Así que pregúntale a Jesús: Jesús, ¿cómo puedo colaborar? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué es lo que está frente a mí que tú sabes que yo puedo hacer para construir para esta comunidad? Y quiero que escuches a Jesús, porque Jesús te ha introducido a una relación con tu Padre Celestial donde tú eres reconocido como hijo y como hija. Así que hay algo que Jesús te quiere comunicar de lo que tú puedes hacer. Quiero pedirte que seas consciente de que tú eres templo del Espíritu Santo. Trae esa conciencia a tu corazón. Esa es una verdad. Y quiero que seas consciente de esa verdad. ¿Cómo se ve eso en tu vida? O sea, estás portando la presencia de Dios a donde quiera que tú vas. Ahí va el Espíritu Santo contigo. Dile a Jesús: ¿me ayudas a ser más consciente de tu presencia? Tal vez algunos, y reconócelo ante Él, tal vez: Jesús, hay veces que me abrumo por todas las cosas y me enfoco en los problemas del día a día y te pierdo de vista. Dile: ¿me ayudas a ser más consciente? Quiero terminar con esto. Así como estás. Bueno, véanme tantito, obsérvenme tantito, por favor. Pídanle a Dios que les dé, ¿cómo se podría decir? Una señal, un código donde ustedes pueden entender. No sé si yo de repente tenía un amigo y cuando en nuestros tiempos de juventud, de adolescentes, cuando alguna chica nos gustaba, decía: vea, para que no te veas así como que muy muy obvio, vamos a utilizar los manecillas del reloj, y cuando te diga 3, así, si yo estoy aquí enfrente, ya sabes que es del otro lado 3, y así hacíamos, ¿no? Y era nuestro código, y era una manera de cómo tú podías, solamente es un ejemplo, prohibido divulgarlo.
Y ¿sabes? Yo tengo un código con Jesús así. Y yo se lo pedí, Jesús, ¿qué puedes? Precisamente para que me ayudara a cada vez ser más consciente. Y le digo, Jesús, ¿me puedes dar un código? ¿Qué es algo que tú me puedes poner que constantemente me estés recordando? Y ahora que cuando veo eso, fíjate que me detengo y me ayuda a ser más consciente de él. Y puede ser un color, pueden ser algunos números, puede ser una palabra, no sé. Pero déjame decirte que Dios quiere ayudarnos a que seamos más conscientes, porque entre más conscientes seamos de Él, vamos a ser más conscientes de su poder, de sus recursos. ¿Y sabes qué es lo poderoso de Jesús y del reino? Que puedes lograr cosas sin mucho esforzarte. No digo que no te esfuerces, pero hay una grande diferencia cuando ves que no tienes nada y que tú eres el único en la vida, a cuando sabes que tienes un padre y que tienes recursos. Se vive muy diferente. Así que cierra tus ojos y dile, Jesús, ¿me puedes decir cuál es nuestro código? ¿Cuál es nuestra señal? ¿Qué es eso que cuando aparezca o yo lo vea con mis ojos o lo escuche, qué es eso que me va a recordar? Decir, oh sí, tú estás aquí, y simplemente me conecte contigo otra vez. Jesús, bájalo al corazón de cada uno. Que en este año podamos ser o acrecentar nuestra conciencia de tu persona. Que podamos experimentarte como un amigo, como un hermano, como un padre bueno y amoroso. Y que esta hermosa comunidad vaya creciendo en experiencias contigo. Y en momentos de conflicto, ahí tú estés. En momentos de desafío, nuevamente recuérdales, Jesús, ¿cuáles son los pensamientos que tú tienes para con nosotros? Así como están, familia. ¿Por qué no vamos preparando nuestra generosidad? Nuestro pacto que tenemos con Dios, nuestro compromiso en nuestras finanzas, la expresión de nuestro corazón de decirle, Jesús, en verdad, tú eres bueno. Y recuerda que todo en esta vida son semillas, y las mejores semillas que podemos sembrar también económicamente es en su reino, en fortalecer el ministerio de su palabra, en extender su reino, pero también en muestras tangibles de amor y de honra y de fe, porque eso es lo que nos mueve. Y dice la palabra, no sé si se acuerdan, la semana pasada, que la fe de Abel dio un mejor sacrificio que el de Caín, porque fue movido por la fe, no fue movido por esto voy a hacer desde mis fuerzas, fue movido, y la fe siempre te lleva a más. Y les recuerdo que estamos también caminando con respecto a lo de la construcción o el predio que en este año eso se tiene que hacer una realidad. Y Jesús, déjeme orar de una vez, Jesús, creemos que partimos desde nuestra herencia como hijos, y hay un predio que ya nos pertenece, y hay semillas de fe que nosotros vamos caminando en alineación contigo, y declaramos que conforme nos movemos encontraremos milagros sobrenaturales y sorprendentes. Y lo que nosotros hacemos desde nuestra economía, nos movemos no en base a ella, pero sí en base a tu espíritu. Y también, Jesús, bendecimos la economía de tus hijos y de tus hijas. Y al momento también de hacer esto es porque estamos creyendo que la siguiente generación, cuando ya no estemos nosotros,
esa generación no va a carecer de testimonio, no va a carecer de reino, aun cuando en medio o en esta generación estamos viviendo desafíos. La siguiente generación va a tener testimonio real en todos los sentidos. Jesús va a tener un lugar donde van a poder ir, van a ser bendecidos, y nosotros ahí estaremos haciendo historia. Y gracias, Jesús, porque sé que tú les vas a dar una señal, un código, donde cada uno de ellos va a ir caminando contigo y van a obtener más y más de ti y de tu presencia. Te amamos, te bendecimos. Gracias porque, gracias porque no eres, como dice el Salmo 115, no eres como un ídolo que tiene ojos y no ves, no eres como un ídolo que tiene oídos y no oye, o que tienes pies y no andas, sino que eres vivo y que nos has introducido a una relación tan real. No te vemos, pero la fe puede ver lo invisible. Y Moisés se movió como viendo al invisible y cambió su historia. Y nosotros, como personas igual comunes y ordinarias, nos has integrado a una fe extraordinaria, a un lugar de hijos y de hijas. Gracias. Gracias. Este 2022, los pensamientos de Dios para ti son de bien y no de mal. Quiero que sepas eso. El Padre está a favor tuyo. Y no importa el desafío, tal vez en algún momento y nos podemos encontrar con algún desafío. No importa, en medio de eso, Dios tiene buenos pensamientos de bien y no de mal. Y vamos a salir con victoria y vamos a salir bendecidos. Incluso hasta vamos a salir desarrollados y crecidos, porque cuando hay resistencia vas a empezar a practicar todo lo que Dios ha venido sembrando, la fe, tu relación, y va a crecer. Ya están pasando si gustan pasarlos ya de una vez. Familia, gracias. Gracias, Jesús.